Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a otro video al canal de Warzone Mobile y estamos trayendo completamente toda la cobertura de la beta de Warzone Mobile. Por favor, déjame en la barra de los comentarios qué videos quieres ver acerca de la beta, te estaré trayendo todo a detalle. Tengo pensado hacer 2-3 videos diariamente hasta el 27 de noviembre acerca de la beta, acerca de lo más importante, así que todo depende de ustedes, todo depende de cómo lleguemos actualmente. Pido completamente unos 200.000 likes, no mentira, unos 2000 likes mínimamente para que se note completamente el apoyo con Warzone Mobile y la beta. Pues como ustedes saben, el primer video se publicó exactamente a medianoche en mi zona horaria el día 21 de noviembre, pero bueno, este video viene una hora después actualmente del primero que he subido completamente del multijugador. En este video estaremos viendo el Battle Royale, pero vamos a ver a detalle alguna que otra cosita. Como siempre, pues agradeciendo a toda la gente y a las comunidades que me apoyan completamente los videos del canal. Ok, vamos a darle, aquí lo tenemos, claro que sí, pues ustedes ya se la saben, ya conocen completamente el lobby. Para los que me pregunten, el lobby sí tiene algunos que otros cambios. Aquí incluso estamos viendo el Battle Royale, que es lo que vamos a estar viendo a detalle. En Battle Royale se puede hacer sus propios loadouts, ya para que lo sepan. El sistema de tienda no ha cambiado mucho desde la alfa hasta la beta, básicamente para que sepan de eso. Lo que es el sistema de rachas, pues lo vimos completamente en el modo multijugador y demás, que pues bueno, ya para que lo sepan, incluso tenemos otras cosas como lo que son obviamente las aptitudes de operadores, que pues no son tan heavy como las de COD Mobile, por si preguntan, pero también tenemos el sistema de loadouts, entre otras cositas que hay que tener muy en cuenta y muy a detalle en el propio juego. Y pues lo más importante que vamos a estar visualizando, claro que sí, el modo Battle Royale, que vamos a entrar en detalle. Primero que nada, según me comentó Exequias, él me comentó y me dijo de que actualmente el modo Battle Royale solo lograron poder jugar el modo Blitz Royale. Este video va a ser largo, vamos a enfocarnos en muchas cosas. Entre ellos estamos viendo dos skins de primeramente diferentes. Entre ellas estamos viendo a Rose, que Rose es de Cortach. Es básicamente los enemigos, otra operadora nueva que viene actualmente de Warzone Mobile. Como estamos visualizando ahora en el mapa, la carga de texturas es mucho más detallada. No miramos algunos que otros puntos negros, no miramos caídas de frames, no miramos actualmente una que otra recaída de cargas. Está perfecto, eso me gusta. La zona del gas se ve un poco verdosa, antes no se miraba tanto así. Estamos viendo incluso que la caída ya carga completamente la texturización del mapa, cosa que antes no pasaba en la alfa 1.4, que bueno, creo que haré un video comparando la alfa 1.4 con la beta actual de Warzone Mobile, haciendo un énfasis de cómo está cargando completamente la textura. Como ustedes saben, estamos en Blitz Royale, porque según me comentó, no estaban jugando el mapa de Battle Royale de 120 personas. Pero aquí tenemos actualmente lo que es Blitz Royale. Como pueden estar viendo, tenemos a la parte Superstore, Storage Town, e incluso están viendo unas que otras cositas como TV Station, y pues bueno, no está mal. La carga de texturas me parece muy buena, o sea, visualmente se ve súper bien, completamente a detalle. Me van a decir, Destro, pero hay una diferencia. Sí, hay mucha diferencia, como puedes visualizar. La carga de texturas cuando va llegando ya no es como antes, que pues se tardaba en cargar. No hay baja de cuadros por segundo, estoy viendo. Recuerden que estamos viendo gameplay en un iPhone 13 Pro Max, según tengo entendido. La carga de sombras, todo bien. Ahora vamos a ver el tema de iluminación. Y como les he comentado, estamos en Blitz Royale. Pues bueno, este gameplay, como pueden visualizar en el sistema HUD, en la parte de las armas hay circulitos. Esos circulitos te dan a entender cuántos accesorios tiene cada arma, ya para que lo sepan, porque pues obviamente es un sistema igualito al de Modern Warfare 2, que es un sistema en el cual pues son 5 accesorios por arma. Como podemos visualizar, ha agarrado completamente la Sacking, que es una ametralladora ligera, y tiene 2 accesorios que la agarró del suelo. No se preocupen que en el sistema de tienda está lo que es pues obviamente el loadout, que cuesta alrededor de 10.000, que bueno, si no te has visto esos videos del sistema de tienda, pues básicamente igual. O sea, todo está igual en el sistema de tienda al día de hoy, ya para que lo sepan. Estamos viendo incluso nuevos operadores, entre ellos estamos viendo a Reyes, que este otro operador de los que están actualmente nuevos en lo que es Warzone Mobile. Porque sí, señores, han incluido muchos operadores. También lo estaré hablando en un video en específico, completamente con todos los operadores y también con sus finishers, no se preocupen. Ahora, si preguntan, Destro, ¿han metido nuevas armas en el juego? Sí, señores, completamente. Ahora incluso podemos ver de que lo que es la zona ahora va con una línea roja. Como ustedes saben, la propia tormenta era con una línea verde por el gas Nova, que es básicamente lo que te mata fuera de zona. Y aquí lo que podemos visualizar es que es un gas Nova, pero ahora te lo marca con una línea roja para que sea un poquito mejor visualmente. Que como ustedes saben, a veces lo que pasaba es que había una zona completamente verde, pero hasta ahí.
Otra cosa que quiero decir y comentar, sí señores, hay nuevos vehículos en el mapa. Sí, se confirma completamente nuevos vehículos que vienen desde Warzone Mobile, entre ellos el todoterreno. Claro que sí, aquí lo va a agarrar mi compañero y como pueden visualizar tenemos el mismo vehículo que tenemos tanto en Modern Warfare 2 y el poderosísimo Warzone 2.0. Sí, se confirma que van a estar llegando los mismos vehículos tanto para este juego. Me alegra mucho porque la gente estaba pensando de que seguramente solo íbamos a tener las quads y el helicóptero, pero no. Va a estar llegando también la Hammer, los todoterreno, los carros normales y otras cositas más. Así que hay también los camiones blindados, ya para que lo sepan. O sea, de que van a estar llegando muchas cosas, van a estar llegando muchas cosas. Incluso lo están viendo a detalle. Gráficamente el juego se ve mucho mejor y la iluminación me parece brutalmente mejor que lo que estábamos visualizando, bueno, visualizando en la Alpha 1.4. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, aquí incluso lo estamos viendo que estamos en la parte del estadio porque pues es una parte reducida. Luego de eso estaremos viendo una wing. Y pues es lo que quiere ver más que todo la gente. Y ya para que les digo de que un pequeño spoiler, aquí todo es igual que el Warzone 2.0. Tanto el HUD como lo demás, calcado completamente de Warzone 2.0. Es lo que les comentaba hace poco, de que este juego lo único que va a tener igual al Warzone de 2020 será el mapa. Lo otro sí, tanto como el movimiento, HUD, sistema de contratos, todo va a ser igual, a excepción de la tienda, que la tienda sí es a lo Warzone de 2020. Es a lo Warzone 2.0. Sí, porque incluso aquí podemos visualizar como te lo dice de que el jailbreak es inminente, que es lo típico de que saca completamente a todos del gulag y sin necesidad de cobrar ni nada por el estilo. Y hablando de las armas, pues sí, han metido completamente todas las armas del poderosísimo Warzone 2.0 y el Modern Warfare 2. Aquí le llega un squad, bueno, en realidad son bots squad, y termina matando a uno y termina matando al otro y se hace la doble, mi brother. Me gustaría que lo mementeara, no sé si lo mementea, claro que sí. Sí, sí lo mementea y le hace el memento mori con Rose, me parece perfecto, a Reyes. Creo que sí le hace el memento mori. Y para el que pregunte qué es Memento Mori, básicamente el finisher de Dead by Daylight. Para el que ha jugado y que es hombre de culto sabe de lo que le estoy hablando. Y aquí pues podemos visualizar que llega Hodge y lo mata. Están los operadores que habíamos visto en Alpha 1.4 más todos los operadores nuevos. Me alegra mucho de que mi compañero se quiera morir básicamente por estar haciendo lo que son los finishers. Incluso estamos viendo que han añadido nuevamente muchos accesorios nuevos a las armas. Ok, esta fue la primera partida, pero vamos con la partida más importante, que es cuando ganan actualmente la partida con mi otro compañero, otro creador de contenido que también me dio súper bien, M2. Aquí estamos viendo a Rose, que sigue utilizando a Rose, pero estamos viendo otra operadora que es Spileto, que también es de Cortach, es italiana. Así que bueno, es lo que les comento. De la parte del helicóptero, la parte de arriba, aquí lo que estamos visualizando sin problema alguno, es que el juego ya no carga texturas lentamente. Eso es un punto a favor. Ya no se mira todo eso verdoso ni nada por el estilo. Estamos viendo una carga de textura al 100%. Se ve mucho mejor. No sé en qué calidad están los gráficos, porque creo que aún no se pueden tocar los gráficos de momento, el display o algo. Pero ya se ve mucho mejor que antes. No se ve con un render, un procesado de mala calidad, si no se ve muy bien. Y me imagino las casas, ya está todo bien hecho, todo bien calcado al 100% y demás. Creo que si no estoy mal, aquí pues estamos viendo una de las nuevas armas, que es la escopeta de doble cañón, también conocida como la 725 o la 727, como quieran decirle. Y pues sí, tenemos nuevas armas. ¿Por qué? Porque han metido todas las armas de Warzone Mobile ya de Warzone 2.0 y Modern Warfare 2. Ya están todas las armas, que pronto también estaré haciendo un video específicamente solo de las armas que ya están en el juego completamente a detalle. Bueno, eso más que todo. Aquí lo que hace pues mi compañero es que quiere ver completamente el Gulag, pero bueno, el Gulag ya lo conocemos de toda la vida. Es el Gulag de Warzone, el de tipo 2020. Y pues entramos al detalle de lo que es actualmente el Gulag. Aquí lo elimina completamente un bot. Para el que pregunte, ya tenemos tarjetas de visita y emblemas personalizados, o sea, movibles o algo por el estilo, por si entran en duda de algo que quieran saber. Pues esto es sencillo de, obviamente, visualizar, como lo están viendo aquí al detalle. Que me parece perfecto, son cositas que hay que tener muy en cuenta, claro que sí. Ok, bueno, entramos a la parte del Gulag. El Gulag ya se ve mucho mejor. Obviamente con sus características ya lo conocen de toda la vida. Se ve mucho mejor la carga de texturas, la iluminación, la típica del Gulag. No hay nada, ninguna novedad. Sabemos que el Gulag es una de las partes que mejor siempre ha estado optimizada en lo que es Warzone Mobile. Y pues lo estamos viendo al detalle. Incluso aquí pues aquí abajo estamos viendo actualmente cómo juega mi compañero,
Porque sí, lograron grabar muchas cosas, tanto como la cámara del juego como la cámara de cara. Y aquí pues está ganando completamente el Gulag, que es lo que él quería hacer. Porque para que no lo sepa, en Blitz Royale el Gulag se va súper rápido. O sea, súper rápido, literalmente. Y bueno, vuelve a caer actualmente que, como estamos viendo, el compañero, o sea, M2, había activado creo que un UAV avanzado y logra poner el mapa y podemos ver todos los puntos rojos que se encuentran actualmente en el mapa. Incluso tiene el loadout en la parte de abajo, que está cerca del compañero que pues estaba agarrando su clase, que está perfecto. Y es lo que les digo, ¿saben qué es lo que más me gusta del Battle Royale? Que la carga de texturas ya no es como antes, carga de un solo. Eso es un punto muy fuerte, porque normalmente lo que tienen los Battle Royale es que la carga de texturas tiende a ser un poco lenta hasta que caes al mapa. Pero como estamos visualizando, Warzone Mobile ya te carga completamente las texturas de golpe. Esto lo digo porque incluso en la iPad o incluso en dispositivos gama alta, de dispositivos Android, el mismo juego tardaba en cargar las texturas y lo que lograba hacer uno que otro tirón de FPS, pero cosa que ya no hace y vemos una parte muy fluida. Recuerden, aquí no estamos hablando de pro players, solo estamos viendo a nuestros compañeros jugando lo que es actualmente la beta. Recuerden eso y por favor no sean muy críticos porque no tenían ni siquiera configurados sus botones como querían. O sea, ya para que lo sepan y para que estén al pendiente. El chat de voz lo tenían desactivado cada persona, básicamente porque pues ustedes saben que pues había gente que hablaba inglés, que estaba hablando portugués y pues también los hispanohablantes, que eran unos cuantos, que eran como unos 5 o 6 personas hispanohablantes que estaban al dado caso de ahí. Pues bueno, esto hay que tener en cuenta porque sí, las quads se pueden subir hasta 3 personas. Una en la parte de adelante, una parte que vaya manejando y la otra trasera. Esto confirmado porque es igual que en Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Ok, dejemos en claro esas cosas al detalle. Pues bueno, sin más que decir o platicar, pues bueno, ya sabemos que están en la parte de Downtown, cerca de Downtown, mejor dicho. Están muy cercanos. Aquí agarra completamente el EBR-14, que es básicamente un fusil táctico de combate. Y para el que me pregunte cómo va a ser lo del sistema de armas, es sencillo. Va a ser igual que el de Modern Warfare 2. Como les dije, vamos a hablar a detalle de eso en un video específicamente comentando todo acerca de lo que se va a venir actualmente tanto en armas como todos los operadores. Aquí pues miramos que nuestro compañero le mete un RPG a Konik, que es otro de los operadores de Cortex. Y es que ya han metido muchísimos operadores nuevos, tanto como los de Modern Warfare 2 como los que ya estaban incluso desde el Alpha 1.4. O sea, de que van a estar llegando todos los operadores, van a llegar como ellos lo han comentado en su post de la App Store, que ellos comentaron de que todo lo que estuviera en los demás dispositivos estaría también para Warzone Mobile. O sea, me refiero, lo de consola y de PC estaría llegando 100% para, claro que sí, pues nuestros amigos de móvil. Bueno, más que todo, una reacción muy convincente a lo que estamos acostumbrados al día de hoy con pues Warzone Mobile. Y pues veremos qué secuencia. Aquí pues nuestro compañero la riega completamente, porque creo que aquí matan a mi compa, porque lo termina reviviendo el nuevo. Lamentablemente sí, lo termina matando desde largo, porque es que se la jugó mucho. Y es que lo que pasa es que Exequias no sabe que aquí los bots pegan mucho. Es porque él no está acostumbrado, no jugó la alfa. Y yo le dije, loco, los bots pegan mucho. En la alfa pegaban, imagino que la meta igual han de pegar, así que no hay de qué problema. Y no es que te esté matando gente real, porque normalmente pues solo habían como 30 creadores de contenido, si no estoy mal jugando. Y pues obviamente no vas a llenar toda la sala, ni siquiera una sala puedes llenar, porque Blitz Royale es de 45. Y pues creo que lo terminan eliminando, porque le estaban disparando y porque... Bueno, no, perdón, lo reviven, luego lo eliminan y luego lo revive. Es lo que les digo. Miren gráficamente cómo se ve, los operadores no se ven mal. No se ve mal, de cerca no se ve muy mal porque lo termina reviviendo. Me parece perfecto. Qué bueno que sea family friendly. Lamentablemente mi compañero lo terminan matando porque no tiene balas o algo por el estilo. Está bien, hasta el momento estamos bien con todo lo que estamos llevando acerca del Battle Royale. La mejora del Battle Royale se siente muy bien gráficamente. Los frames los miro muy estables. Tanto el sistema de loot pues ya lo sabíamos, ya lo conocíamos desde el Alpha 1.4, no ha cambiado mucho pues. Básicamente lo más importante ha sido lo del multijugador, que es la gran novedad que conocemos. Pero es lo que les digo. Incluso aquí podemos visualizar que mi brother, en vez de agarrar la TAC, que básicamente el Scar la dejó atrás, se llevó la Icarus. Y sí, me sé completamente todas las armas porque he jugado mucho Modern Warfare 2, ya para que lo sepa. Entonces, veremos qué puede pasar. Al fin y al cabo, pues, estamos viendo lo mejor como siempre. Y ustedes me hacen saber en la barra de los comentarios qué les parece acerca de todo lo que hemos visto hasta hoy. O sea, me parece muy importante. No es algo irrelevante que estamos visualizando ni nada por el estilo, que me parece perfecto, sino de una manera que vamos a lograr sobrellevar. Incluso pues ahorita estamos viendo que mi compañero agarró el ataque de precisión. Lo único malo es que el HUD no lo ha configurado tan bien, entonces tiene el ataque de precisión sobre el sistema de mira. Entonces eso te afecta completamente. Porque ellos me dijeron de que no tuvieron tanto tiempo para estar, que bueno, voy a configurar mi HUD.
mi HUD para que esté un poco mejor, para jugar full tryhard o para tener unas buenas partidas o algo. Tal vez hay gente que sí le dio tiempo, incluso creo que a lo largo de la semana vamos a estar visualizando lo que es nuevos gameplays, nuevas novedades o algo por el estilo, que me parece perfecto. Y pues veremos si todo sale viento en popa y de alguna manera pues tenemos lo mejor de Warzone Mobile, claro que sí. Bueno, aquí miramos que mi compañero pues se le buguea completamente, no puede subir por la escalera, creo que esto es un bug. Y este bug no sé por qué pasa y es por esto que se muere. O sea, ahorita que me doy cuenta, mi compañero no se muere porque lo mataron, sino por el sistema de que se le bugueó. Lo que yo hubiera hecho es que me hubiera puesto el RPG, tal vez era eso. Y lamentablemente no podía subir por una escalera, se le buguea completamente. Esto es un bug, esto es un bug completamente. Porque a mí nunca me ha pasado, bueno, el Alpha 1.4 nunca me pasó de que no podía subir por una escalera, pero esto es un bug. Y se termina muriendo por zona. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto sí lo vi. Que bueno, se revive, obviamente va a terminar muriendo otra vez. Porque no creo que tenga... No creo que tenga adrenalina, o sea, básicamente no tiene adrenalina y eso no le va a ayudar porque con la adrenalina más o menos te curas o algo por el estilo. Y lamentablemente pues M2 lo que hace es que lo revive completamente en el sistema de tienda y listo, eso es todo, perfecto, me alegra. Lo bueno es que el compañero sí actualmente lo revivió. Todo lo del HUD, lo de cómo de redesplegarse, todo lo que sale actualmente en pantalla es igualito a Warzone 2.0, incluso las imágenes y demás. Creo que todo va a ser técnicamente casi igual, a excepción del mapa y algunas que otras cositas de Warzone de 2020. La movilidad sí es completamente de Warzone 2.0, ya para que lo sepan. Y creo que mis dos amigos, básicamente lo que ellos hacen es que ganan la partida. Y así es como sale actualmente cuando se gana una partida de, obviamente, Warzone Mobile. Y aquí estamos viendo Exequias y un saludo, crack. Un besazo, loco, gracias por todo, como siempre. Y pues aquí estamos viendo lo que es la cinemática de cómo ganar en el poderosísimo Warzone Mobile en la beta. Que ya la conocemos de toda la vida, pero bueno, está bien, está feliz. Y me encanta que también la animación sea igualita a la de Warzone 2.0. Es igualita. Estamos viendo al M2 que andaba con Spileto y aquí pues a Exequias que andaba con Rose. Me parece perfecto teniendo en cuenta detalle todo lo bueno y todas las novedades. Y pues bueno, este ha sido el video del Battle Royale del poderosísimo Warzone Mobile. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado, te haya encantado, lo hayas disfrutado. Y como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante. Y nos veremos en un próximo video trayéndote la mejor cobertura de Warzone Mobile. Claro que sí.